Bien, pues entonces el siguiente ejemplo que voy a traer, en principio, parece que va a ser más de lo mismo y un poco sí que lo va a ser, pero como apartado C, lo que voy a pretender es lo que es dar varias soluciones, por lo menos dos soluciones de armado, a esta sección que tenemos en 45 por 25, suponiendo que el esfuerzo de compresión sea 1690 kN y esté acompañado de un momento flector concomitante de valor 160 metros kilonewton. Vale, esto ya estaría dentro del rango, como hemos visto en el apartado A, de un problema de baja excentricidad, por tanto ya no es aplicable Ehlers, y entonces una primera opción a esta solución, a este problema, va a ser la de imponer un armado simétrico A sub S1 igual a A sub S2. Entonces, en este caso, o lo que es lo mismo, equivalente, U sub S1 igual a U sub S2. Entonces, este caso que hemos visto antes en las ecuaciones del PowerPoint en la 1, hemos visto antes cómo de valores anteriores hemos visto que U sub 0 valía 1975 kilonewton y por lo tanto, en este caso estaríamos en un caso 2. ¿Por qué? Porque tenemos un esfuerzo normal de compresión de valor 1690 kN que está por encima de la mitad de 0,5 de la mitad de U sub 0 que hemos visto que era 987,5, ¿no? 987,5 kN. Entonces, este sería el caso, perdón, el caso 3 de la chuleta anterior. Y en este caso, pues comenzamos a determinar parámetros auxiliares. Comenzaríamos con un parámetro auxiliar m sub 1, de las ecuaciones que he proyectado antes. Entonces empezaríamos con, este sería n sub d menos 0,5 u sub 0 y multiplicado por d menos d'. Esto es fuerza por distancia, por ser coherentes, pues convendría que esto llevase unidades de flector coherentes, metros por kilonewton. Con lo cual tendríamos los 1690 menos 987,5 multiplicado por d menos d', 0,395 menos 0,055. Entonces, esto da 238,9. 238,9 metros por kilonewton. Luego está otro parámetro auxiliar, que sería M2. Entonces, este parámetro M2, según las ecuaciones de HE, sería 0,5 multiplicado por el esfuerzo normal, multiplicado por D menos D', y esto menos el momento flector M sub D y menos 0,32 por U sub 0 por D menos 2,5 D'. Vale, esto daría 0,5 por 1690, 0,395 menos 0,055 menos el flector, que es 160, menos 0,32 por U sub 0, 1975, paréntesis 0,395 menos 2,5 por 0,055. Este da negativo y menos 35,4 metros por kilonewton. Finalmente, con este se determina un parámetro alfa. El parámetro alfa, con estos dos, de acuerdo con las ecuaciones, sería 0,48 por M1 menos 0,375 por M2. Esto va dividido ahora por M1 menos M2. Y ahora la típica condición en la EHE pone un no mayor, por tanto tiene que ser un menor o igual
que 0,5 multiplicado por 1 menos d' entre d cuadrado. Al final, este tipo de ecuaciones, tenemos una ecuación no menor que otra. En este caso, lo que nos está, perdón, menor o igual, es decir, no mayor, quiere decir quedarse con el mínimo. Esta ecuación se programaría como el mínimo de entre una cantidad o la otra. Entonces, al final, hay que hacer las dos. Entonces, la primera es 0,48 por el momento M1, 238,9, menos 0,375 por una cantidad negativa, que es menos 35,4, entre paréntesis 238,9 menos una cantidad negativa, que es 35,4. Vale. Este primer término de aquí da 0,466. Y este segundo término, que es fácil, 0,5, 1 menos paréntesis 0,055 entre 0,395 cuadrado 0,49. Vale, por lo tanto, el alfa es el más bajo de los dos, 0,466. Y una vez conocido alfa, pues entonces lo que yo estaba buscando con este tipo de ecuaciones, al final, tanta ecuación marea, me olvido lo que estaba haciendo y lo que queríamos era buscar el armado necesario simétricamente distribuido en caras opuestas. Y este sería el flector MD entre D menos D' más el axil de compresión entre 2. Hasta aquí la ecuación es muy parecida al caso, por cierto, he dicho que era el caso 3, entonces esto sería caso 3 de las diapositivas. Hasta aquí la ecuación es muy parecida al caso 2 y ahora lo que hacemos es restar alfa, este alfa que hemos determinado ahí, multiplicado por U sub 0 por D, entre D menos D'. Y lo que dé. Entonces, el momento del flector hemos quedado que valía 160, ¿no? 160 entre 0,395 menos 0,055 más el axil 1690 entre 2 menos alfa 0,466 por U sub 0 1975 por 0,395 entre 0,395 menos 0,055. 246,4. 246,4 kilonewton. Entonces, lo que he comentado en el caso anterior, aquí la que manda es la del límite elástico más bajo, que es la de compresión, 400 megapascales. Por lo tanto, el A sub S que vamos a colocar en caras opuestas, el A sub S1 igual a A sub S2, vendrá determinado por la operación 246.400 puesto en newtons dividido por 400 megapascales. ...616 milímetros cuadrados. Esto entonces, en términos, por ejemplo, varas de 20 a lo mejor, serían 2 varas de 20 por cara. Esto es 2 varas de 20, y no perdamos que es una sub S1 igual a sub S2, es decir, 2 varas de 20 por cara. Si pensamos, por ejemplo, otras opciones, varas de 16, estemos pensando en 3 y pico, 3,06, por poco no entran, por poco no valen 3, y en términos de varas de 12, por ejemplo, serían 6 varas de 12. Vale, entonces la de 6 aproximadamente no entraría, la de 3 de 16 casi estaría, de hecho podríamos pensar, eran 3,06, por muy poco no entra, la de 3,16 se podría tratar de comprobar aquí en el Excel a ver si entra o no entra. Entonces tendríamos entonces 3 varas de 16 en la cara superior, 3 varas de 16 en la inferior. Me avisa de que el axil último de esta sección sería
2700 y pico, el axil es 1690 y estaría todo sobre equilibrio. Me dice que aguantaría un flector de 160. O sea que justo estaría ahí. La de 3 de 16, que repito que la operación sería 3,06 barras de 16. Esto realmente es igual a 3,06 redondos phi 16. Bueno, pues entonces justamente no cumplirían según esta fórmula, pero estarían al 100%. Bueno, la recomendación sería que esta sección no se emplease, porque no tiene ningún tipo de margen. Lo normal suele ser tratar un poco de dejar las secciones pues no al 100% de capacidad, sino pues un 90, 95, 85%, no tan ajustadas. Entonces ya tendríamos este caso resuelto. Una opción en que impondríamos armaduras iguales en caras opuestas. O sea que la opción podría ser esta de aquí. Voy a recogerla, que sería la cara de 250, la cara de 450 y tendríamos entonces 3 barras de 16. Aquí abajo 3 de 16. La distancia entre armaduras, por cierto, que he salido ya varias veces, es 395 menos 55 es 340. O sea, desde aquí hasta aquí abajo, esta distancia es 340 milímetros. Por lo tanto, esta sección muy probablemente requiriera, de hecho, requeriría una armadura de piel para evitar que haya más de 30 centímetros de hormigón sin que tenga una armadura por debajo. Entonces, la separación máxima entre varas, recuerdo que es 30 centímetros, entonces en este caso la armadura de piel va a haber que colocarla. Claro, visto esto, ahora parecería justificado decir, ya que tengo que colocar una armadura de piel, ¿no sería entonces mejor tratar de buscar un esquema de 8 redondos? Y es un poco a lo que iríamos con él, la opción C2, la alternativa C2 sería la de C2, sería un esquema de 8 redondos. Que sería un esquema como el que está pintado en esa figura, pero con 8 redondos que sean iguales. Entonces, es una configuración 3-3. Típicamente, por ejemplo, en SAP 2000 es la típica configuración de 3 barras por cara. Tenemos 3 barras en la cara superior, 3 barras en la cara inferior, una, dos y una tercera barra en la cara lateral izquierda y una, dos y una tercera barra lateral en la cara derecha. Entonces, este esquema ya no disponemos de ecuaciones, a menos directas o compactas. Lo que en este caso, lo que voy a tratar es de resolverlo mediante el uso de los diagramas de interacción de el Jiménez Montoya. Estos diagramas, en la descripción del vídeo, pondré justamente la dirección de la página web de cinter.es en la que se pueden encontrar las versiones más actualizadas. Entonces, en este caso, estos diagramas parten de lo que sería realizar, en primer lugar, la primera operación sería determinar cuál es el cociente D' respecto de H, para encontrar cuál es el diagrama a utilizar. El D' tenemos en este caso que era 55 milímetros. El canto H es 450 milímetros y, por lo tanto, este cociente, si no me equivoco, es 0,12. 0,12. Esto en principio plantea que nos obligaría a buscar la solución en el diagrama de D' igual a 0,10 por H, buscar la solución en el diagrama de D' igual a 0,15H e interpolar a continuación. O sea, los objetivos es determinar el omega correspondiente a 0,10, ver cuánto vale esto, ver cuánto vale el omega correspondiente a 0,15 e interpolar. Los omegas, recuerdo que en los diagramas de interacción lo que hacemos es, tenemos un eje vertical en el que se mide el momento flector, en este caso a través de su parámetro dimensional, y un eje horizontal en el que se mide el esfuerzo normal a través de su parámetro dimensional.
Entonces, y luego el diagrama, pues lo que tenemos que determinar es cuál es la curva omega, cuál es la omega que corresponde a nuestro punto de interacción entre pues, nuestro flector, por ejemplo, imaginar que estamos por aquí, y con nuestro esfuerzo normal. Pues conocido el esfuerzo normal y el esfuerzo flector, el momento flector adimensional, determinamos el omega y ya tenemos la solución. Entonces, necesitamos determinar cuánto vale, en primer lugar, el esfuerzo normal. Este es fácil en los diagramas, a diferencia de los parámetros adimensionales del tema 3.1, en donde se dividía por la sección útil de hormigón B por D, aquí se divide por B por H y por FCD. El esfuerzo normal es 1690. Si pasamos a Newton, pues multiplicar por 10 a la 3, 1690 kN, 1.690.000 Newton. El ancho B es 250, el canto 450 y la resistencia del hormigón 20. Entonces, estos son milímetros y estos son Newton por milímetro cuadrado. Entonces, esta operación de aquí, si se resuelve, 1690 E3 entre 250 entre por 250 y entre 20 da 0,65. El siguiente, el momento flector. El momento flector adimensional es n sub d por e sub 0 partido por b por h cuadrado por fcd. Entonces, mucho cuidado porque estamos pensando, o estamos siempre en el supuesto, en este ejercicio, de que el plano de flexión es el que es paralelo al lado de 45 centímetros. Por tanto, si el plano de flexión es este es el plano de flexión, el canto H será esta dimensión. O sea, el canto H es 45 y no 25 porque esta es la dimensión paralela al plano de flexión. Entonces eso va a ser clave luego si hacemos, o si hago un ejemplo de flexocompresión desviada. Entonces, el n sub d por e sub 0 sabemos que vale 160 metros kilonewton, es decir, 160 por 10 elevado a la 6 milímetros por newton, entre BH cuadrado 250 por 450 al cuadrado y por 20. Entonces, esto de nuevo, las unidades son correctas, esto es milímetros al cuadrado y esto es newton entre milímetro cuadrado. Entonces, las unidades son correctas y esta operación de aquí, 160 millones entre 250 entre por 150 al cuadrado y entre 20 da 0,16. Yo aquí, mi recomendación personal es, no tiene sentido coger muchos decimales. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos que ir a una herramienta gráfica en la que tampoco vamos a podernos permitir el lujo de tener mucha precisión. Entonces, la herramienta gráfica se incorporaría aquí. Entonces, como es el diagrama de 8 redondos en el esquema de 0,10H. Voy a ver cómo coloco yo esto. Vale, voy a colocar por aquí. No tan grande. Vale, ahí por ejemplo. Entonces, en este caso, hemos dicho que el esfuerzo axial sería 0,75. Por lo tanto, estamos hablando, voy a coger una recta, una regla. Entonces, sería esta línea de aquí, esta es 0,5, 0,6, 0,7, esta es 0,75. Por tanto, la recta sería esta de aquí. Vale. Y el otro, el momento flector adimensional es 0,16. Entonces, en este caso, este de aquí, este es 0,12, 0,14, 0,16, 0,18 y 0,20. Entonces, digamos que esto estaríamos hablando de por aquí. Entonces, el punto de corte
Ya puedo quitar la recta. Fijaros que este es el diagrama correspondiente a 0,10H y el punto de corte está justamente ahí. Ahora es entonces cuando tenemos que entrar esta recta de aquí, esta curva es 0,20, esta es 0,30, esta es 0,25, por tanto estaríamos en un omega de en torno a 0,26. Por eso no tiene sentido aquí perder el tiempo con decimales, porque no vamos a poder encontrar mucha precisión, a menos entrando rápidamente. O sea que el omega, más que poner igual, esto sería mejor poner aproximadamente igual a 0,26. Pues este sería, bueno, y me corrijo un poco, me autocorrijo yo, este no es el omega, ¿qué más quisiera yo? Este es el omega correspondiente al caso de 0,10, que ha salido en torno a 0,26. Ahora lo que hay que hacer es repetir la operación con el otro diagrama. Entonces, el otro diagrama lo voy a traer por aquí, sería el diagrama 0,15 para 8 redondos. Aquí, por ejemplo. Y lo mismo, los valores ya los tengo calculados, entonces el horizontal sería 0,16. En este caso, vamos a ver dónde está el 0, esto es 0,1, 0,12, 0,14, 0,16 tiene pinta de ser este. El 0,75, si se coge... Vale, la recta. El 0,75, este es 0,6, 0,7, 0,75, por aquí. Y el punto de corte en este caso ha quedado más o menos, y no está buscada la solución, en omega 0,30. Entonces, en este caso, el omega determinado en el diagrama 0,15 ha resultado ser aproximadamente igual a 0,30. Entonces, eso quiere decir que la omega solución para mi problema, el omega será el omega correspondiente a 0,12. Entonces, el omega de 0,12 será igual al de 0,10, que es 0,26, más 0,12 menos 0,10 entre 0,15 menos 0,10 multiplicado por la diferencia del omega de los dos omegas que tenemos aquí, que sería 0,30 menos 0,26. 0,3 menos 0,26. Entonces, esa interpolación lineal, al final, incluso si veis la calculadora, no hace falta poner 0, podría haber sido 12 menos 10 entre 15 menos 10, o sea, 2 quintos, 0,26 más 2 quintos de 0,3 menos 0,26. Sale, a ver, 26. Cuidado, que aquí no me he leído el punto. 0,276. Ahora ya sería discutible decir si he tomado para todo lo anterior dos dígitos significativos, si la voy a coger 3. Pero bueno, pues voy a creerme 0,276. Al fin y al cabo, por algo habré hecho una interpolación. Esto podría ser un 0,28. Y ahora, esto quiere decir que omega, que es lo que yo estaba buscando, es igual a el producto, bueno, el cociente entre el producto del área total de armado que hace falta por FY de partido entre el área de hormigón que tenemos, B por H por FCD. Entonces, de esta manera, de aquí podemos despejar el área total. Aquí la controversia que podemos tener es qué valor de F y D cogemos. Entonces, en este caso, yo lo que sugeriría es mirar exactamente cuál ha sido la zona en la que han fallado las armaduras. Entonces, digamos que estas regiones que tenemos aquí, esta sería, si no me equivoco, esta es región 1, esta es región 1, esta es región 2, esta sería la 3A y esta la 3B, de acuerdo con la teoría que vimos en el tema 2.3, en el tema 3.1. Entonces, y de nuevo aquí tendríamos, esta sería región 1, armadura inferior plastifica, en esta región, que es la 2, la armadura de tracción no plastifica, y aquí tenemos la 3A y la 3B, en la que tenemos
las armaduras todas comprimidas. Entonces, mi criterio sería que en este caso, viendo que el fallo no se produce con ninguna armadura en 435 megapascales, pues pongamos aquí un FID de 400. Entonces, en este caso, 400 megapascales. Entonces, si pusiéramos 400 megapascales, el área total de armadura, en este caso, sería igual a pues 0,276 multiplicado por el ancho de la sección B, que es 250, por el canto de la sección 450, por la resistencia del hormigón, que es 20, y dividido entre 400. Y esto saldría 1553 milímetros cuadrados. Si hubiéramos cogido la opción de 435, entonces esto daría 1428. Y ahora no hay que olvidarse de lo que estamos haciendo. Hay que ir al principio y ver que queremos un esquema de 8 redondos. O sea que entonces lo que tenemos que hacer a continuación es dividir este área entre 8. 1553 entre 8 quiere decir que cada redondo tendría que tener 194 milímetros cuadrados por barra. En esta segunda opción estamos hablando de 1428 entre 8, 168,5 milímetros cuadrados por barra. Entonces, en este caso, pues hay que buscar un redondo que tenga ese área, que yo creo que, no sé si es el de 20, pi entre 4 por 20 cuadrado, 314, este cumpliría de sobra, demasiado de sobra, y el de 16 cumple. O sea que entonces esto conduciría a que un phi 16 y esto conduciría a un phi 16 también. O en este caso, la controversia esta de si es 400 por 475 no afecta realmente. Entonces el armado de la sección sería 8 redondos de diámetro 16. Vamos a comprobarlo con el Excel. Entonces en este caso tenemos 30, 500 en un axil de 6690. Ponemos 3 de 16 aquí y aquí. Y ahora ponemos una capa intermedia de 2 de 16. Y se da a resolver el equilibrio y 165. Con lo cual, pues efectivamente cumple. Entonces estamos viendo cómo cumple esto de aquí. De esta manera hemos visto lo que es el funcionamiento clásico que durante décadas se ha hecho antes de que proliferasen los problemas de ordenador con métodos gráficos que quizás hoy en día han caído en desuso, pero sin embargo, bueno, pues depende, podría ser discutible, tiene el atractivo de que al menos nos dan información, especialmente estos diagramas del famoso libro de Jiménez Montoya, sobre incluso la situación deformacional de la sección. Podemos saber exactamente, aunque se trate de pilares y quizás el fallo de si plastifican una armadura nos puede interesar menos, pero es una información notable a la que podemos tener acceso. Y con esto habríamos terminado los ejercicios correspondientes a flexo conversión recta. Bien, el último supuesto que voy a realizar va a ser el de tratar de resolver esta misma sección suponiendo que tuviéramos un caso más general de flexo compresión desviada. Entonces, a esto lo voy a llamar apartado D. Partimos del supuesto de que tenemos un esfuerzo de compresión de 1125 kN y el dato que tenemos a continuación es que nos dicen que tenemos un momento m xd, voy a ponerlo mejor escrito, mxd es un momento de diseño alrededor del eje x de valor 165 metros kN y un momento flector myD de valor 45 metros kN. Vale, la clave para saber cuál es la x y cuál es la d, el ejercicio, si somos retorcidos, lo que voy a hacer es decir, vale, mxd es el momento que actúa paralelo al lado, o sea, actúa en un plano paralelo al lado de 45 centímetros. Mientras que entonces el otro por descarte
pues entonces este momento de 45 actuará en un plano paralelo al lado de 25 centímetros. Vale, entonces, esto nos obliga a que tenemos que hacer un esquema. Entonces, para ello, recomiendo pues, plantearse en un folio en blanco, comenzar un poco de cero, y tenemos lo que es la sección rectangular de 250 por 450. No hace falta hacer la escala, pero por lo menos un poco, de manera que se pueda visualizar cuál es el lado más largo y cuál es el lado más corto. Entonces, este sería el lado de 25 centímetros, mientras que este sería el lado de 45 centímetros. Entonces, nos dicen que el momento de 165 actúa en un plano paralelo al lado de 45 centímetros. Por lo tanto, este sería este eje contendría al plano de flexión respecto al cual tenemos 165 metros kilonewton. Claro, lo de los ejes no es capricho. Generalmente los planos, en un sistema de coordenadas x y z, dos ejes determinan un plano, pero es más corto referirnos, en lugar de arrastrar dos letras, es más fácil arrastrar una de ellas. Entonces, un plano siempre está definido por su vector director. Si tenemos entonces un plano y z, eso quiere decir que el vector sería x, es alrededor del eje x. Por tanto, si esta línea roja corresponde al plano de flexión de 165 y sabemos que es esta porque es paralela al lado de 45, eso quiere decir que es este el eje x. Este de aquí es el eje x. De manera que entonces el momento deflector alrededor del eje x, lo voy a pintar de esta manera, el momento deflector se puede dibujar con una flecha de dos cabezas. Entonces, este momento de aquí sería el de 165 metros por kilonewton. Entonces, eso por descarte nos quiere decir que el otro, obviamente, el de 45, es paralelo al lado de 25, por tanto, el otro eje, este de aquí, sería el eje Y. Entonces, este va a ser el momento más bajo de los dos. Aquí también se pintan dos cabezas. Entonces, este sería el momento de valor 45 metros por kilonewton. Y luego, en paralelo a esto, tendríamos, obviamente, el axil. El axil estaría actuando, voy a pintarlo, no sé con qué letra, con color, por ejemplo, con el negro. Aquí tendríamos el axil, sería un esfuerzo de punta, el cual sería 1125 kN. Por tanto, aquí tendríamos el sistema de fuerzas que está actuando en esta sección. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es este mismo problema para tratar de visualizarlo. No hace falta hacerlo siempre, pero hasta que uno se acostumbre a la notación, igual que hemos visto que un problema de lo que es esfuerzo normal, o sea, axil compuesto, lo podemos transformar en un axil excéntrico. La idea sería respetar estos ejes que hemos pintado aquí, los ejes X e Y. Este sería el eje II y el eje XX. Entonces, la idea sería dibujar este momento deflector excéntrico. Pues estaría tal que, por ejemplo, por aquí. Y lo que tendríamos es que habría que coger y obtener las excentricidades. El momento mx nos da la excentricidad paralela al lado y, al eje y. Y esta sería entonces 165 metros kilonewton dividido por 1125 kilonewton. Entonces, esta excentricidad, 165 entre 1125, daría 0,147. 0,147 metros. El otro momento deflector, alrededor del eje Y, este se asocia a la excentricidad X. Y por tanto, esto es 45 metros kilonewton partido por 1125 kilonewton. Y esto sería pues 45
entre 1125, pues sería 0,004. 0,04. 0,04 metros. Entonces, eso quiere decir que la excentricidad medida paralela al eje X, que sería esta de aquí, esta mide 0,04 metros, y la otra excentricidad, la medida paralela al eje Y, es la que vale 0,146, ¿no? Era 0,147. 0,147 metros. Vale. Otra cosa importante. Estamos viendo cómo el momento alrededor del eje X es un momento en el plano que contiene el eje Y, y la dimensión paralela de la sección es la dimensión larga de las dos, la de 45. Por tanto, para el problema de flexión alrededor del eje X, en el caso de flexión alrededor de X, el canto es 45 centímetros. Mientras que entonces por descarte, para el problema de flexión, el verde, flexión alrededor del eje Y, sería en un plano contenido en el eje X y por tanto la dimensión paralela es 25 centímetros. Luego entonces 25 centímetros, más que entender en términos de canto ancho, sería 45 es canto para el problema de flexión alrededor del eje X y 25 centímetros también es canto, pero para el problema de flexión alrededor del eje Y. Luego entonces, en el problema de flexión alrededor del eje Y, del eje Y, el canto, a todos los efectos, si nos hiciera falta, será 25 centímetros. Entonces, definido esto, a continuación lo que hacemos es pasar a los parámetros adimensionales. Vamos a tratar de resolver este problema por la reducción a flexión con presión recta, que es el método de Genet-Montoya. El esfuerzo axial adimensional será 1125 por 10 elevado a la 3 newton entre el ancho de la sección 250, el canto de la sección 450 y la resistencia al hormigón 20. Estos son milímetros, milímetros y megapascales. Vale, esto quiere decir que el esfuerzo axial dimensional sería 1125 por 10 a la 3 entre 250, entre 450, entre 20, que son 0,5. Bien, siguiente. El momento flector alrededor de X. A este momento adimensional le vamos a poner de apellido X, en un alarde de originalidad. Entonces, el mu X será 165 millones por el tema de las unidades y dividido entre 250 por 450 por 20. Pero una de las dimensiones tiene que ir al cuadrado. ¿Cuál? La que sea canto. La que sea canto hemos quedado que es la de 45. Por tanto, esta es la que tiene que ir al cuadrado. Y en el caso del momento mu Y, lo mismo, será 45 por 10 elevado a la 6 para pasar a milímetros newton, y esto tendrá que ir dividido entre 250 por 450 y por 20. ¿Y cuál de las dimensiones hay que llevar al cuadrado? Aquella que funciona como canto, que es la de 25. Luego, esta es ahora la que hay que elevar al cuadrado. Entonces, por eso esta guía de tratar un poco de no perderse, y especialmente la primera que se resuelve un problema de estas características, tratar de hacerlo completamente. 165 millones entre 250 entre 450 al cuadrado y entre 20, esto daría 0,16 o 0,163. Mientras que el mu Y es 45 millones entre 250, esta es la que va al cuadrado, entre 450 y entre 20, este es 0,08. Vale, entonces, el método de Montoya lo que dice a continuación es que el problema se podrá reducir a uno de flexocompresión recta alrededor de aquel eje que tenga mayor momento dimensional de los dos. El máximo de los dos, en este caso el máximo, entre el mu X y el mu Y, ha resultado ser el mu X, que vale 0,163. Por lo tanto, y esta es clave también, esto es importante para no perder una vista, se puede reducir a un problema de
flexocompresión alrededor de X. Porque es el momento adimensional X el que resultó ser más grande de los dos. Entonces, de acuerdo con las fórmulas del método de Jiménez-Montoya, el momento reducido, en este caso el mu X se identifica como mu 1, por lo tanto, el mínimo de los dos, el mínimo de los dos resulta ser el mu Y, y este sería entonces el otro, el momento mu sub 2. Entonces, el momento reducido será igual al mu 1, que resulta ser el del X, más beta veces el mu sub 2, que resulta ser, en este caso, el de Y. Y el parámetro beta depende del esfuerzo normal. Depende de la axila dimensional. Entonces, en este caso, el esfuerzo dimensional había resultado ser 0,5 y, por tanto, de acuerdo con la tabla de Jiménez-Montoya, que está incluida también, es la tabla, está en el eje 7, creo que es al final de la IH08, la podéis encontrar. Entonces, este valor de beta, al final resultaría ser un beta de 0,8. Por lo tanto, esto quiere decir que mu será igual a 0,163 más 0,8 veces 0,08. Que es 0,227. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, la idea está en que ya tendríamos los valores necesarios, el axial reducido, que sería 0,5, y el momento reducido, para irnos a un problema de flexocompresión recta alrededor, o sea, con un canto H de 45 centímetros y por tanto, un valor de ancho B de valor 25 centímetros. Repito que aquí, si hubiera resultado al revés, si hubiera sido el mu Y el mayor de los dos, entonces esto estaría justamente al revés. H sería 25 y B sería 45. Entonces, en principio ahora, en lugar de irnos a lo que es los diagramas de interacción, voy a tratar de resolver este problema o ajustar qué armado haría falta empleando el Excel. Entonces, para ello, esto quiere decir que con el esfuerzo axial, pues tengo un esfuerzo normal, realmente sería deshacer el cambio, 0,5 es consecuencia de un normal de 1125 kN. Por tanto, el esfuerzo normal es 1125 kN y el momento reducido, voy a ponerlo, mejor dicho, momento m sub d reducido, en este caso, sería pues 0,227 por b por h cuadrado por fcd. Entonces, h cuadrado siendo h 45, o sea, 450. Entonces, ese valor de ahí con las unidades correspondientes, 0,227 por 250 por 450 cuadrado por 20 y entre 1.000.000, será igual a 230 metros por kilonewton. Entonces, y ahora, otra condición del método de Jiménez-Montoya es que la condición es que el armado final de la sección tiene que ser un armado simétricamente repartido entre las cuatro caras. Por lo tanto, en el caso de emplear diagramas de interacción, habría que emplear la configuración, por ejemplo, esta de aquí, esta configuración de caras perpendiculares sería válida para un problema que al final resultase tener cuatro redondos, uno en cada esquina. La configuración que acabo de pintar aquí en esta figura, la configuración esta de aquí, de armado repartido, sería para cuando tenemos, además de los redondos de esquinas, tendríamos varios redondos, no solo uno, repartidos simétricamente en todas las caras. Si al final la solución fuera de 8 redondos, pues entonces cuidado, porque para el de 8 redondos sí que tenemos un diagrama específico
como hemos visto antes, en la coalición de los diagramas del Jiménez-Montoya, que sería el de 8 redondos. Entonces, en este caso no sabemos si la solución va a ser una consistente en 4 redondos, una en 12 o más, o una de 8 redondos. Entonces, en este caso, pues bueno, pues no sabemos la respuesta. Vamos a tratar de ver, en caso de que si dan diagramas, pues habría que ver por cuál empezamos. Yo no sé la respuesta del ejercicio, así que me va a tocar iterar o llegar a un tipo de compromiso. 1125 es mi esfuerzo normal. Tal cual estamos ahora con 3 de... Vamos a repasar. 3 de 16, 2 de 16 y 3 de 16 sería un armado de los de 8 redondos de 16. Si resuelve el equilibrio, son 201. Y yo tengo que aguantar 230. Luego entonces, la solución de 8 de 16 queda descartada. No me vale porque esta aguantaría hasta 201. Entonces vamos a probar, por ejemplo, la de 20. 8 barras de 20. Entonces, esto sería, pues iterar hacia abajo, 3, aquí pongo un 0, esto sería un 0, 2, y aquí sería un 0, 3. Y doy a resolver el equilibrio y me da 245,5. Esta solución, en principio, sí que valdría. Esta me da hasta 245,5 metros por kilonewton. Me voy a quedar de momento con esta y ahora hay que evaluar esta cantidad de área que tenemos aquí, 8 redondos de 20, 8 pi entre 4 por 20 al cuadrado son 2.513 milímetros cuadrados y en términos de tensión voy a multiplicar, por ejemplo, por 400 megapascales, voy a multiplicar por 435, que va a ser más desfavorable ahora, por 435 milímetros cuadrados, newton metro cuadrado, pues esto sería 1093 kilonewton. Entonces, una condición de este método es que después de obtener la solución hay que comprobar qué cuantía mecánica se está colocando. La cuantía mecánica es comparar la capacidad mecánica de la armadura, en este caso 1093 por 10 a la 3 newton, entre la capacidad mecánica de la sección útil de hormigón, que sería 250 por 450 por 20 milímetros, milímetros y megapascales. Entonces, esta capacidad mecánica, vamos a ver qué valor tiene, 1093 por 10 a la 3 entre 250 entre 450 y entre 20, este sería 0,486. 0,486. Entonces, una condición que tiene el método es que en el caso de que si omega hubiera sido mayor que 0,6, entonces hay que repetir los cálculos añadiendo al valor de beta, hay que incrementarlo en una décima. Si omega hubiera resultado ser menor que 0,2, entonces habría que repetir los cálculos reduciendo beta en una décima. En este caso, este ha resultado ser menor que 0,6 y mayor que 0,2, por tanto la respuesta debe ser correcta, o respuesta válida y no sería necesario modificarla. Entonces, aquí tendríamos un poco, con este ejemplo, con este último ejemplo, una especie de pues, revisión completa y muy general, lo más general posible dentro del alcance de la asignatura de estructuras de hormigón armado y pretensado de Grado Ingeniería Civil en Alicante, en la que podemos estudiar estos ejercicios de flexión simple en el vídeo anterior o flexión compuesta, incluso flexocompresión desviada en el caso de secciones rectangulares. Como veremos más adelante, aquí habría que hacer modificaciones adicionales en el caso del cortante por incremento de tracción y en el caso especialmente de que tengamos torsión. Entonces, en pilares que estén sometidos a flexocompresión desviada con torsión, veremos cómo esto habrá que posiblemente tocarlo y revisarlo en función de los valores que tengamos. Pero eso será más adelante. Espero que hayáis disfrutado este vídeo, o por lo menos, igual disfrutado no, porque ha sido muy técnico, muchos números, pero por lo menos que os pueda servir
para, si tenéis dudas sobre cómo se hace tal cosa, pues que haya quedado un poco explicado de manera general y lo más exhaustiva posible que he podido, pues problemas de unidades, problemas de signos, problemas de metodología y de esta manera pues que sea útil para el aprendizaje o para revisar conceptos. Un saludo a todas y a todos.